canal PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos noticia católica del día, porque el cardenal Bergogliano de Kisel promovió y promueve el pensamiento del falso profeta, elogiando en Bolonia al mundo que convierte a la iglesia, o sea, que la paganiza, que la hace apostática y abandona a Cristo. Todo al revés, ¿no? Elogia a la iglesia que abandona a Cristo. Absolutamente un giro de 180 grados. Es la noticia católica del día. De Kisel elogia en Bolonia al mundo que convierte a la iglesia. El cardenal Bergogliano, 100%, expone una concepción distorsionada tanto del cristianismo como de la modernidad. La información es de Stefano Fontana en la Nuova Bussola Quotidiana y dice lo siguiente: por fin la modernidad nos ha hecho comprender el Evangelio. La cultura secular es un punto de inflexión positivo para el cardenal belga, olvidando que una sociedad secularizada no es neutra respecto a Dios, sino que vive sin Dios. Y esto también es mundanidad. El pasado 30 de octubre se celebró en Bolonia la inauguración del año académico de la Facultad de Teología de Emilia-Romagna, en presencia de su canciller, el cardenal supuestamente papabile Matteo Zuppi. La prolusión fue leída por el cardenal Joseph de Kisel, arzobispo emérito de Malinas en Bruselas. Su lección llevaba este título: creyentes en un mundo que ya no es cristiano. Imagínense ustedes el solo titular. Un cardenal haciendo una conferencia, una interpretación supuestamente del Evangelio con ese título: creyentes en un mundo que ya no es cristiano, que por supuesto recuerda el título de un libro de Kisel, publicado recientemente por la librería Editrici Vaticana, es decir, con el patrocinio de Bergoglio, llamado Cristianos en un mundo que ya no es cristiano. Fue una intervención muy clara que presentaba las razones de lo que él llama el cambio de época, señalado por Bergoglio, un cambio de época de la iglesia, o si se quiere, una nueva iglesia, la secta bergogliana. El falso tono humilde y bajo con el que pronunció dicha intervención no solo no disminuyó, sino que acentuó la radicalidad de la propuesta del cardenal, que podríamos resumir de la siguiente manera: la secularización requiere una iglesia presente en forma de ausencia, una iglesia útil precisamente en su inutilidad, una iglesia que se encuentre con el otro solo para encontrarse con él, sin pedirle que cambie absolutamente nada. Una iglesia que existe pero no existe, ¿no? Una iglesia además sin Dios, la secta bergogliana. De Kisel sostiene que a la religión cultural propia del cristianismo le ha seguido con la modernidad una cultura secular, mientras que en la versión premoderna la religión impregnaba toda la cultura. El pluralismo religioso y la tolerancia de la modernidad hacen que esto sea providencialmente imposible de hecho e injusto de derecho. Porque no respeta la libertad ni la diversidad. La cultura laica rechaza la religión cultural, pero no la religión. No impide ser cristiano, solo es pluralista y respetuosa con la libertad. Este cambio de época o revolución copernicana, yo la llamaría revolución comunista bergogliana, según de Kisel, es bueno para la iglesia, que no está llamada a crear una religión cultural. Para él, las religiones culturales o las culturas religiosas, en su caso,
son peligrosas porque no admiten minorías. Por supuesto, la cultura laica a veces se convierte en laicismo y en este caso trabaja para hacer desaparecer las religiones. Pero el laicismo es una cosa diferente de la secularización. La transición de la época ha hecho que la Iglesia se dé cuenta de que no está llamada a vivir en su mundo, es decir, en un mundo cristiano, sino en el mundo, como pueblo de Dios entre las naciones, como un país más, ¿no? Pero sin Dios. El Vaticano II, según de Kissel, ya no habla de iglesia y mundo, sino de iglesia en el mundo. Claro, porque la iglesia está en el mundo, pero no debe ser como el mundo. El mundo secular no es sin Dios, porque fue creado por Él y amado por Él tanto que dio a su Hijo único. De Kissel habla no de la iglesia de la que habla el Vaticano II, una iglesia que está en el mundo. Y tenemos que saber que estamos en el mundo, no estamos en el cielo, pero no una iglesia que esté en el mundo sin Dios, como la quiere Kissel, ¿no? Como la quiere Bergoglio. La iglesia no tiene que conquistar, sino solo estar presente. Se dirige a todos, pero no quiere serlo todo. Se encuentra con el otro, pero no para hacerle cambiar de opinión, para que se convierta, sino solo para encontrarse con él sin segundas intenciones. La iglesia comparte. Y entonces la salvación, claro, una iglesia sin Cristo, como la propone Kissel, de acuerdo con lo que les ha enseñado e impuesto Bergoglio, ¿no? Y que le obedecen para que no los echen de la iglesia, ¿sí? Es una iglesia sin Dios, por supuesto, ¿no? Y si no está Dios en esa iglesia secta bergogliana, como quieren ellos, pues no hay conversión. Por eso nos proponen la Pachamama y la ecología y el cambio climático y todas esas cosas que son etéreas para que tengamos en quién pensar, ¿no? Y volvamos al planeta un Dios, como la Pachamama. La salvación es obra de Dios y no de la iglesia. Gran mentira. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Sin la iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Porque primero esto es un principio protestante 100%, ¿no? Lo único que falta es que digan que uno se salva solo, sin Dios, ¿sí? La salvación es obra de Dios, solamente de Dios, que murió en la cruz para salvarnos. Pero claro, Bergoglio dice que es el fracaso de Dios. Y mucha gente le cree semejante estupidez. Disculpen la expresión. Pero Dios no puede salvar las almas sin la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo místico, porque para salvarnos necesitamos los sacramentos, la Eucaristía, necesitamos la oración, necesitamos la Biblia, necesitamos el magisterio de la iglesia, y a Cristo solo lo encontramos en la iglesia católica, con su Santa Madre la Virgen María. Entonces, ¿de qué salvación está hablando? De que no es obra de Dios, es obra de Dios y no de la iglesia. ¿De cuál Dios? ¿Del Dios en que lo convierta a usted el yoga? ¿Un Dios falso? La iglesia comparte. Todos estos 21 siglos la iglesia ha compartido. Aquí estamos compartiendo como verdadera iglesia la verdad de Cristo. Ojo, la salvación es obra de Dios y no de la iglesia. Error gravísimo. Gracias a la modernidad, la iglesia, según de Kissel y según Bergoglio, ha abierto los ojos y ha comprendido el evangelio. Una iglesia clerical por encima del mundo, que no escucha porque ya lo sabe todo,
no necesita conversión, es decir, comprender que es un signo y que como tal no necesita hacer números. ¿Sí? La iglesia nos ha abierto los ojos y dice Kiesel que la iglesia ha abierto los ojos con Bergoglio y ahora sí comprenden el evangelio. Mentira grandísima. El evangelio está explicado por grandes doctores de la iglesia. El evangelio está explicado por verdaderos y santos teólogos. El evangelio está explicado por el mismo Cristo en los textos bíblicos. No, ahora pues llegó Bergoglio y ahora sí todo el mundo entiende el evangelio. ¡Qué mentira más grande! ¿Acaso Bergoglio es Dios? Claro, ustedes los cardenales, entre ellos de Kiesel, de Bélgica, lo han convertido en una deidad a Bergoglio, cuando no lo es. Porque el padre de Bergoglio no es Dios. La característica principal de esta lectio, disque magistralis, de un cardenal, de una iglesia que ya no es maestra, esta colaboración cultural para decir que la iglesia no debe tener cultura, es exponer sin intento de mediación una de las dos visiones teológicas rivales de hoy. En este momento quizá la dominante, otra rareza para una iglesia que ya no quiere dominar, que ya no quiere estar en primer plano, que Bergoglio la escondió, que Bergoglio le prohíbe, le cerró la boca a Cristo y le prohíbe hablar. ¿Sí? Pero aquí estamos. No somos bergoglianos, por supuesto. Aquí estamos defendiendo la sana doctrina, la verdadera fe, no esa fe falsificada, el verdadero magisterio, no ese magisterio falsificado, esa interpretación del evangelio absolutamente falsa del cardenal de Kiesel. Al adoptar esta postura, el cardenal ha condenado los principios de la otra visión. ¿Sí? Él adopta la postura de que la iglesia ya no quiere dominar. ¿Sí? Y entonces condena los principios de la otra posición. No es poca cosa para una iglesia que ya no quiere condenar. En la iglesia del encuentro, la otra visión no se encuentra. En la iglesia del encuentro no está Dios. ¿Quién perdona? Nadie. ¿Bergoglio? Porque dice que lo que pase de la cintura para abajo no es pecado, eso no es de Dios. Ese no es Dios. El que está hablando ahí es absolutamente claro quién habla a través de esa boca con esa lengua de serpiente. El cardenal de Kiesel les pone una concepción absolutamente distorsionada, tanto del cristianismo como de la modernidad. En la primera, la iglesia invadiría todos los aspectos de la cultura, imponiendo una cultura religiosa totalitaria que él equipara de forma precipitada con el Islam. Es decir, la iglesia de Cristo es igual al Islam, pero no dice él mismo, Bergoglio, que el Islam es la iglesia del amor. No lo dice, teniendo en el Corán una sura que ordena matar a quienes no son musulmanes. ¿Y cuál cultura religiosa totalitaria tiene la verdadera iglesia de Cristo? A mí nunca me han obligado a ser católico, nadie me ha obligado a ser católico. Y creo que a ninguno de ustedes tampoco lo obligaron a ser católico. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo con algo muy valioso, que nos permite ser muy independientes y que se llama libre albedrío. Y ese libre albedrío le permite a usted, si usted lo quiere, condenarse. Por supuesto, le permite a usted, si usted lo quiere, estar en pecado. El Señor no violenta a nadie. El Señor es amor y el amor no violenta a nadie. Da las pautas, dice, se salvan de esta manera.
Si usted no lo quiere hacer, es problema suyo. Si usted quiere seguir pegado a Bergoglio y condenarse, es problema suyo. Miren la iglesia, qué descaro, ya está dando Bergoglio después del sínodo otros pasos hacia adelante. Ha puesto a las personas, monjas y sacerdotes y obispos, a que hablen por él, a que digan lo que él ya les metió en la cabeza, con este lavado de cerebro de la satánica sinodalidad. Lavado de cerebro colectivo, un lavado de cerebro satánico y masivo, haciendo mucho daño Bergoglio. Ay, que oremos por el Santo Padre Francisco para que se convierta. ¿Ustedes todavía creen eso? Por Dios santo, qué ingenuidad creer eso. Es la ingenuidad más grande y absurda que puede existir. Entonces, en realidad, sigue diciendo, en la cristiandad existía una distinción de poderes y la influencia de la religión en la política y en todos los aspectos de la cultura no era asfixiante sino purificadora. ¿Y cómo no va a advertir la iglesia sobre el satánico comunismo? ¿Y cómo no va a advertir la iglesia sobre la eutanasia, sobre los métodos anticonceptivos, sobre el aborto? ¿Cómo no va a advertir la iglesia? Es su deber hacerlo. Pero Bergoglio le cerró la boca al Señor. ¿Sí? Y entonces dice y da a entender que la iglesia es asfixiante con la libertad del ser humano. Pero si usted viene Bergoglio ahora a darnos una libertad que no hemos pedido, porque la libertad nos la dio el Señor con el libre albedrío. Por Dios, se cree Dios. Ojo, lo sobrenatural no quita lo natural, sino que lo perfecciona. La filosofía de Santo Tomás de Aquino no quitaba nada a la de Aristóteles, sino que la purificaba. Observar cualquier realidad a la luz del Evangelio no es sofocar la realidad, sino darle claridad, es decir, todo lo contrario. Por Dios, solo es posible pensar lo contrario creyendo que en el cristianismo la revelación y la vida de la gracia han aplastado lo que la naturaleza sería capaz de hacer con sus propias fuerzas en el terreno cultural. A ver, ¿acaso la naturaleza no fue creada por Dios? Pero como quieren convertirla en una deidad que es la Pachamama, y que se haga conversión a la Pachamama, que nunca la vamos a hacer, porque traicionaríamos terriblemente a Dios, a nuestro Dios verdadero, uno y trino, que creó a la naturaleza. ¿Sí? ¿Acaso la naturaleza puede con sus propias fuerzas hacer lo que hace Dios? ¡Qué mentiras tan grandes!, ¿no? Pero una mentira bien dicha, sin que haya discernimiento en quien la escucha, pues hace daño. Sin embargo, para adoptar esta postura también hay que pensar que la naturaleza es capaz de la gracia por sí misma, una tesis ampliamente compartida por la teología actual, y se sobreentiende que también por De Kissel, aunque es ciertamente una tesis discutible. El concepto de modernidad expuesto por De Kissel tampoco resulta convincente. En efecto, no se captan los principios filosóficos de la modernidad que impiden estructuralmente pensar en Dios, a saber, el nacimiento en la modernidad de una cultura esencialmente irreligiosa y atea. Por ello, la distinción entre secularización y laicismo, propuesta por el cardenal, es ficticia, es mentirosa, no existe. No hay secularización que no desprenda de una forma u otra un laicismo, es decir, un rechazo a lo sobrenatural. La laicidad no es una situación neutra con respecto a Dios. Un mundo sin Dios no es un mundo neutro, es un mundo sin Dios. Y les voy a dar un ejemplo de laicismo. Cuando emite
el dicasterio para la doctrina de la fe, Tucho Miénteme Mucho, el cardenal Tucho Miénteme Mucho, falso cardenal también, todo lo creado por Bergoglio es falso, cuando emite un comunicado sobre Medjugorje y afirma en ese comunicado que en Medjugorje actúa el Espíritu Santo, pero que no hay nada sobrenatural. Hágame el favor, usted entiende semejante atrocidad, que en Medjugorje actúa el Espíritu Santo, pero no hay nada sobrenatural. Por Dios, si actúa el Espíritu Santo, hay sobrenaturalidad. Y si no hay sobrenaturalidad, es mentira que está actuando el Espíritu Santo en Medjugorje. Entonces ese es el laicismo. Cuando se le quita a las cosas, se pone en duda la sobrenaturalidad. O se habla para agradar a la gente y no a Dios. Ojo a eso, ¿no? Toda forma de naturalismo a la que se asimila incluso la visión del cardenal sobre el laicismo es una negación de lo sobrenatural porque identifica naturaleza y gracia. Lo que todo se ha dicho también hace el cardenal de Kiesel cuando quiere que la iglesia simplemente esté presente en el mundo, pero que no tenga influencia en absolutamente nada. A eso es que la lleva Bergoglio. Por tanto, de una forma ausente e inútil, exista de una forma ausente e inútil como iglesia. Sería la secta en la que solo se puede hablar de la puerta para adentro de los templos, pero con los argumentos, la falsa teología, el falso magisterio, la falsa doctrina de Bergoglio. Solo ha hablado una vez de la salvación del mundo como tarea de la iglesia para negarla en la forma indicada por la tradición. La salvación del mundo como tarea de la iglesia, pero con los argumentos de Bergoglio. Quédese callados, que así salvamos el mundo. No mencionen a Cristo, que así salvamos el mundo. Unámonos con las demás religiones, todas somos lo mismo, así salvamos al mundo. Por Dios santo. ¿Y Cristo qué? ¿Habría existido en el mundo semejante osadía? Bueno, cuando mataron a Cristo, ¿no? De querer callarle la boca al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Virgen y a Dios. Qué cosa tan terrible, ¿no? Lo que está pasando con la iglesia. Y usted metido en los templos no quiere darse cuenta, porque está sellado con los 3:6. Ya está sellado. La marca de Cristo no la tiene por estar metido en los templos. Y ojo, que no estoy diciendo no ir a misa, porque algunos me acusan de que yo digo que no se debe ir a misa. Yo soy el primero que voy a misa, pero a una misa correctamente celebrada, donde no se alabe a Bergoglio, donde no se le nombre para nada, mucho menos en celebrar la Unacum Bergoglio. Lo que decimos aquí en Radio Rosa Mística Colombia, y que quede claro de una vez por todas, porque nosotros somos claros en lo que hacemos y decimos, es que no hay que ir a los templos. Nunca he dicho no vayan a misa a los templos, jamás lo he dicho. He dicho no vayan a los templos, están llenos de apostasía y herejía, las misas son inválidas, eso es diferente, pero jamás he dicho no vayan a misa. Hay formas, son muy escasas, no lo niego. Algunas no las podemos publicar, otras, aunque la misa se celebre, están contaminadas del carácter del sacerdote, están contaminadas de decir cosas que no se deben decir, están contaminadas de mundo. Porque el sacerdote, al no estar en una parroquia, está expuesto al mundo más abiertamente. También hay mujeres que no respetan, ¿no?, a los sacerdotes. Y tal vez
les parece que los sacerdotes son sexys o qué sé yo, y entonces no respetan a los sacerdotes. Todo eso se juega en el mundo, pero hay sacerdotes en el mundo en el que estamos, y yo llevo 30 o 40 años diciendo que la fe es con los pies en el suelo, no es elevándose uno y creyéndose salvado, no, error gravísimo. Bien, continúo. La concepción de mundo que utiliza el cardenal belga adolece de un defecto constantemente presente en esa corriente teológica bergogliana, a pesar de la autoridad de quienes han señalado su inconsistencia. De los tres significados bíblicos de la palabra mundo, como la creación que Dios vio como algo bueno, como la dimensión de responsabilidad confiada al hombre y como el reino del maligno por el que Jesús se negó a rezar, solo se utiliza el primero, que Dios vio al mundo como algo bueno. Se trata sin duda de un reduccionismo peligroso que ya es hora de abandonar. No es que haya tres tipos del mundo, es que hay un mundo que es el reino del maligno por el que Jesús se negó a rezar. Ojo a eso. Y vamos a hablar de lo que dice el padre Astete en aquel famoso catecismo católico del padre Astete sobre el mundo, el infierno y la carne. Los tres enemigos de la salvación del hombre, del ser humano. Ante la lectio que estamos comentando, a uno le asalta la pregunta de cuánto de protestantismo hay en lo que dice este señor de Kiesel. Lutero separó naturaleza y gracia, y por tanto historia y metafísica, desvinculando la existencia terrenal de toda relación con Dios. De hecho, él también sostuvo que la iglesia no salva a nadie, ¿no? Lo sostuvo Lutero. Así que estamos ante una iglesia protestante, la secta bergogliana, una secta protestante más en el mundo, pero la más grande, ¿no? Porque de Kiesel dice lo que dice Bergoglio: solo Dios, solo Jesús salva, pero la iglesia no da la salvación. Entonces, como no da la salvación, según ellos, hay que acabarla, hay que destruirla, ¿sí? La iglesia sostiene, la iglesia no da la salvación, sino que solo lo hace Dios. Y abandonó a sí mismos la cultura y el saber, porque no necesitarían ser salvados, entre comillas. Es impresionante lo que dice de Kiesel, ¿no? Es la radiografía de lo que es la secta bergogliana. Si la iglesia no salva, ¿para qué magisterio de la iglesia? Si la iglesia no salva, ¿para qué misa? La misa es una parte de la iglesia. Si la iglesia no salva, ¿para qué sacramentos? ¿Para qué Eucaristía? Es que yo no entiendo por qué usted no entiende. Es que ¿cómo más lo podemos decir? Por eso Bergoglio quiere acabar con la iglesia, que se convierta en una ONG que no tenga voz ni voto en ninguna parte, que no pueda opinar nada, que no pueda predicar nada, que no pueda evangelizar, porque eso es que es hacer proselitismo. Bien, paso, porque tenemos que hacerlo dentro de este mismo video, a hablar de los tres grandes enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne, que parece que para Bergoglio y de Kiesel y muchos otros cardenales ya no existen. Los tres grandes enemigos del alma. Y me voy a basar en algo muy sencillo: el catecismo de la doctrina cristiana del padre Gaspar Astete. Me voy a basar en eso, porque la cantidad de herejías y la apostasía que están sembrando los que están con Bergoglio es impresionante. Esto de hoy es un gran ejemplo. ¿Qué homilía va a ser eso, por Dios? Eso no tiene nada de catolicidad, lo que hice de Kiesel. Y ojo,
Debemos tener algo muy claro en nuestra vida si queremos seguir los mandatos del Señor. Debemos estar preparados y saber que los enemigos del alma son tres. Eso no ha cambiado, por más de que Bergoglio lo quiera cambiar. El mundo, el demonio y la carne. Y estos nos llevan a desobedecer a Dios. Empecemos con el mundo. Se lo vence aprendiendo a valorar las cosas como las valoran Dios y los santos. No como lo hace la gente sin fe, que tiene un modo de pensar completamente materialista, restándole importancia a Dios y a los mandamientos. Esto es a lo que llamamos secularismo, es decir, obrar de acuerdo a las costumbres, modas o ideas de la gente sin fe, sin moral y sin Dios, organizando la vida como si Dios no existiera, dándole importancia solamente a lo que le guste a nuestro cuerpo, al orgullo o a la avaricia. La escala de valores para Dios es la siguiente: amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Son 10. Los mismos que están vigentes, no esos que se ha inventado Bergoglio. Amar al prójimo y tratarlo como deseamos que nos traten a nosotros. Y perfeccionarse a sí mismo lo más posible. Hay un texto bíblico que dice: Dios quiere que seas perfecto como Él es perfecto. Entonces tenemos que luchar todos los días por eso, pero con humildad. Con humildad. En contraposición a estos 3 puntos, la escala de valores del mundo es tener mucho dinero e idolatrarlo. Darle al cuerpo todos los gustos que quiera. Recuerden que eso ya no es pecado según Bergoglio. Según los 10 mandamientos es pecado. Y dice: no fornicar, no desear la mujer del prójimo. Ojo, pero resulta que con Bergoglio el mandamiento dice que tranquilo, che, de la cintura para abajo nada es pecado. Bien ordinario para decir las cosas, ¿no? Bien ordinario para decir las cosas. 4 o 5 veces lo ha dicho de esa manera. No lo podemos esconder tampoco, para que usted vea qué tipo de persona es. Y tercero, querer obtener muchos honores, mucha fama y muy altos puestos. Obviamente, seguir la escala de valores de Dios nos da paz en esta vida y premio eterno en el cielo, mientras que la del mundo solo trae angustias, miedos, preocupaciones, frustraciones y el peligro de condenarse eternamente. Segundo, el demonio. ¿Quién es el demonio? Lo hemos dicho muchas veces. El demonio es un ángel creado por Dios en el cielo, que por haberse rebelado contra el mismo Dios, le precipitó en los infiernos, con otros muchos compañeros de su maldad, que llamamos demonios. El diablo acosa, acusa, tienta, engaña y miente, como lo están haciendo desde el Vaticano. Es lo único que sale del Vaticano, de la secta bergogliana. Acusaciones, acosos, tentaciones, engaños y mentiras. En su lucha contra el cristiano, contra el cristianismo, contra la catolicidad. Él trabaja, el demonio, a través de sus aliados, el mundo y la carne. ¿Quiénes son los aliados? Bergoglio y sus secuaces. Son los mejores aliados del diablo, de Satanás. Y el mundo y la carne, miren cómo quiere, de Kiesel, cómo dice que la iglesia está convirtiéndose al mundo, cuando es el mundo el que tiene que convertirse a Dios. O sea, Dios se tiene que volver mundano, porque Bergoglio da la orden. El diablo usa el mundo y la carne para causar el mayor daño al pueblo de Dios, para entorpecer el progreso de lo correcto, para acobardar a los cristianos, parar la proclamación del evangelio y debilitar la ofensiva del cristianismo para favorecer el reino de Dios.
¿No lo está haciendo Bergoglio? Claro que sí. ¿Sí? Causa un daño terrible Bergoglio al pueblo de Dios. Entorpece el progreso de lo correcto y promueve nuevos mandamientos, olvidando los otros, borrando los 10 mandamientos, que son los únicos válidos, porque fueron los que recibió Moisés en las tablas de la ley, de manos de Dios. Para acobardar a los cristianos, para que los cristianos tengan miedo, ¿no? Muchos están en los templos por miedo a condenarse, por no cumplir con lo que dice el Santo Padre. ¿Sí? Los acobarda, los constriñe, y parar la proclamación del Evangelio y debilitar la ofensiva del cristiano para favorecer el reino de Dios. No es lo que ha propuesto cuando repite su pública herejía, pública, que dijo en Singapur y que la ha dicho en otros lugares del mundo, que no hay que hacer proselitismo, es decir, no hay que hablar de la doctrina de Dios, no hay que hablar del Evangelio, no hay que evangelizar, no hay que ayudar a convertir una persona al único y verdadero Dios uno y trino, porque a Bergoglio no le gusta. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Todavía cree que él habla como representante de Dios y que es el vicario de Cristo cuando él mismo renunció a ese título en el Anuario Pontificio 2019, publicado por el Vaticano en 2020, y que creo que no ha vuelto a ser publicado el Anuario Pontificio? ¿Sí? Bergoglio está atacando el reino de Dios y nos dice que para salvarse no es necesario alcanzar el reino de Dios. Eso es lo que él hace. No necesita decirlo en las palabras que yo le estoy diciendo. Solo hay que tener un granito de mostaza de discernimiento para entender. Pero si usted lleva hasta hoy todos estos 11 años y medio de apostasía en la iglesia, metido en los templos, ya no lo va a entender. Qué pesar, pero ya no lo va a entender. A no ser que haga un esfuerzo monumental. La única forma de vencer al diablo es con oración, con fe, con sacrificios y rechazando todo lo malo. Pero sobre todo al demonio se le vence con la humildad. Como él es tan soberbio, huye de los humildes. Pero a veces es un riesgo hablar tanto de humildad. Es un riesgo, ¿por qué? Porque más tarde que temprano se entra en furor la soberbia. Pero se le vence con la humildad en el silencio, diría yo. Porque él es tan soberbio que huye de los humildes. No le gustan. Tercero, la carne. El mundo, el demonio y la carne. La carne. La forma de vencer la carne no es dando consentimiento a las tentaciones impuras que produce nuestro cuerpo, y que es a lo que nos invita Bergoglio cuando dice: Dios te hizo gay, sé feliz siendo gay. ¿Sí? Y no le dice que es pecado. Cuando Bergoglio dice todo lo que pasa de la cintura para abajo tampoco es pecado. Eso es consentir las tentaciones impuras que produce el cuerpo de cada uno de nosotros. No es pecado tener tentaciones. El pecado radica en consentirlas. Dios las permite para darnos ocasión de aumentar nuestros méritos y premio en el cielo al luchar contra ellas, contra las tentaciones, para demostrarle a Dios que lo amamos a Él antes que nada. Dios a veces incluso puede permitir una enfermedad para que uno obligatoriamente evite las tentaciones, ¿no? Puede suceder ese tipo de cosas, ¿no? Pero es la verdad. Suceden ese tipo de cosas. Dios colocó cierto placer en las cosas para el disfrute de los seres humanos, como placer al comer para no morir de hambre,
en el dormir para que el cuerpo descanse y placer en el sexo para que podamos procrear. El placer es solamente un estímulo, no es el fin. El problema está en que perseguimos ese estímulo en las cosas y no como un fin. Y no es el fin, perdón. Lo perseguimos ese estímulo en las cosas y no el fin, ¿sí? No perseguimos el fin de ese placer, ¿sí? Decía San Agustín, yo no le tengo tanto miedo al demonio, al mundo le tengo más miedo, pero nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. San Agustín. Para no caer en la tentación, la Iglesia nos recomienda pues, las armas que también nos ayudan a la salvación, a alcanzar la salvación. Confesarnos, comulgar, asistir a la Santa Misa, evitar las ocasiones de pecar, evitar las amistades peligrosas, pensar en el juicio y la eternidad que nos esperan y hacer sacrificios. Pero si usted va a confesarse en una parroquia donde le dicen que nada es pecado, pues eso no le sirve para nada, porque le están diciendo, consienta las tentaciones. Ah, no, que entonces el pecado mío se lo echa encima el Padre. No se engañe, no se engañe. Comulgar, si a usted le han dicho que nada es pecado y le dan una bendición falsa y una falsa absolución y no le dicen que tiene que cambiar, pues al ir a comulgar, usted va a ir a comulgar en pecado. Claro, ahí no está Dios en esas hostias de las parroquias. ¿Por qué? Ni ahí, ni en el altar, ni en la capilla de adoración está Dios. ¿Por qué? Porque lo ha hecho un sacerdote que está en apostasía y en herejía, y entonces sus manos ya no consagran. Se lo ha dicho el Señor a muchos, y también la Santísima Virgen. Asistir a la Santa Misa. ¿Cuál misa? ¿Usted todavía cree que eso de los templos es una misa? Claro que lo es, porque es que dicen correctamente la fórmula de consagración. Cuidado, revise lo que hay alrededor de la fórmula de consagración, cómo es el resto de la liturgia. Si es una homilía bergogliana, si es una homilía llena de apostasía, si es una homilía con herejías, pues el Señor no está ahí, por supuesto, que no va a estar en la consagración, ¿no? Si el sacerdote tiene un romance y usted está enterado y sigue creyendo que aunque tenga el romance, él consagra, pues usted está muy equivocado. No se deje engañar. Nos están viendo la cara de bobos, de tontos a los católicos con esa teoría. Eso no es así. No puede ser así, definitivamente. Por más amoroso que sea el Señor, se sabe y se oye y se vivirá la ira de Dios, ¿no? Los santos desprecian el mundo y le vencían considerándole que estaba rematadamente locos. En el mundo se dice que los listos, los inteligentes, los que son felices, son los que han sabido hacerse ricos y ahora disfrutan de fama, de riquezas, de prestigio, de placeres. En cambio, Jesucristo, sabiduría eterna, dijo todo lo contrario. Por eso es que, con base en esto que acabo de decir, en el mundo se dice que los listos, los inteligentes, los que son felices son los que han sabido hacerse ricos y ahora disfrutan de fama, de riquezas y de placeres. Se está refiriendo posiblemente a los LGBTI, que son los únicos que saben aprovechar el mundo y los placeres, ¿no? En cambio, Jesucristo, sabiduría eterna, dijo todo lo contrario. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, de 3 al 11. Felices los pobres, los perseguidos, los que sufren, los que lloran. Las bienaventuranzas, ¿no? Las Escrituras nos enseñan que no debemos amar el mundo, que es lo que quiere Bergoglio. Y nos lo manda a decir con De Kissel en Bolonia. Y Bolonia, ¿saben ustedes qué es Bolonia?
la ciudad italiana, aparte de ser eso una ciudad italiana, es la sede del Oriente Masónico Italiano. Es la capital masónica de Italia. ¿Por qué se va allí a decir esas cosas? No, ustedes me entienden. Todo lo que hay detrás de todo esto es esa organización supragubernamental, ¿no?, que se llama la masonería. Ojo. Las escrituras también nos enseñan cómo luchar contra el demonio. Si nos ponemos de pie y resistimos al demonio, él se alejará. Va de retro, Satanás. Va de retro, Satanás. Él se alejará de nosotros. El diablo tiembla cuando oramos. Cuando vamos a la misa en latín, el diablo tiembla. Cuando hacemos San Miguel Arcángel, en latino, en el idioma que sea, él tiembla. Cuando hacemos el Santo Rosario, Satanás tiembla. Cuando oramos en general, él es vencido. Cuando citamos o leemos un pasaje de la Escritura, porque Cristo se hace presente de inmediato. No temamos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día, con dos partes. Primero, la información de las barbaridades que está promoviendo Bergoglio a través de los cardenales, y segundo, la explicación de por qué no debe la Iglesia ni ninguno de nosotros convertirse al mundo. Por Dios santo, qué propuesta más satánica la de Bergoglio a través de sus secuaces. Dios les bendiga. Muchas gracias.